Pero vamos con este tema de coyuntura y por ello les presento a mi invitada del día de hoy. Ella es Amairani Tello Valderas, jefa de seguimiento y control de proyectos digitales de Memórica. Vamos a platicar sobre el voto femenino visto desde un aspecto feminista. La primera pregunta que le hago es la siguiente. Sin duda no buscamos hacer de este voto femenino una efeméride. ¿Qué debemos resaltar de esta conmemoración? Vamos a conocerlo. Hola, muchas gracias, Brenda. Pues mira, lo que comentas sobre que no solo es una efeméride, que no hay que dejarlo en ese nivel, el voto femenino se podría conmemorar el 3 de julio, el 6 de octubre, el 17 de octubre de 1953, perdón, como lo veremos, pero no hay que dejarlo en ese nivel, que solo es una fecha que año con año la podríamos conmemorar, sino es un proceso de mucho más largo alcance que nosotras como ciudadanas pues tendríamos que tenerlo en cuenta. El voto femenino, digamos, o la historia de pues se remonta a principios del siglo XX. Las mujeres empiezan a luchar por sus derechos educativos, que tengamos una educación igual a la del varón, posteriormente los laborales, y a principios y mediados del siglo XX empieza esta lucha por obtener nuestros derechos políticos. Uno de los primeros intentos, pues, es con Lázaro Cárdenas. Él lanza esta iniciativa constitucional, esta iniciativa de reforma constitucional, pero todavía estaba un poco la creencia de que las mujeres no teníamos, pues, esa capacidad para poder ejercer nuestro derecho. Y se preguntaban las mujeres de esos años, ¿por qué no ejercer un derecho como el voto, como la elección, como la participación política? Mujeres que incluso tenían educación profesional, y hombres que muchas veces no tenían esta educación elemental, sí podían ejercer su voto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotras no? La reforma pues genera un poco de desconcierto. Se creía que pues el ascendente de la iglesia todavía era muy importante y que eso podía favorecer a los grupos conservadores, y se congela con Lázaro Cárdenas. Es hasta el 47, hasta 1947, con Miguel Alemán, que la reforma, el artículo 115, permite a las mujeres votar en elecciones municipales. ¿Por qué? Bueno, porque pues todavía se tenía esta relación de que el municipio estaba muy vinculado con la vida doméstica de las mujeres, y ese era nuestro entorno, la vida doméstica. No obstante, 5 años después, en una campaña política de Adolfo Ruiz Cortines, en donde en un mitin de 20,000 gentes, de 20,000 mujeres, él promete reformar la Constitución para otorgarnos ese derecho, y se dice que las mujeres empezaron a gritarle: repítalo, don Adolfo, repítalo, porque la promesa era bastante esperada, ¿no? Nosotros estábamos, las mujeres de ese tiempo, pues estaban realmente organizándose, luchando por ese derecho. Eso pasa en 1953, con Cortines en el poder. Se hace esa reforma. El 17 de octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial, y se reconoce a la mujer como un ciudadano con todo el derecho. Se le reconoce como igual del varón, y es hasta 1955, el 3 de julio, que las mujeres pueden emitir su voto por primera vez en elecciones de diputados federales. Entonces, como podemos ver, es una lucha constante. México es de los 6 últimos países en aceptar eso, en reformar su constitución. Entonces, no nos podemos quedar solo con la fecha. Es un proceso bastante largo, es una constante lucha de las mujeres por obtener esos derechos. Hablamos que partimos de inequidades en temas educativos. Por un lado, los hombres tenían una formación mucho más profesional, y el tema de la profesionalización de las mujeres era más orientado a los territorios de la casa, a saber coser, saber cocinar. Inclusive había algunos manuales de cómo ser buenas esposas. Esto tuvo cambios, por supuesto, culturales, pero también en el ejercicio del derecho al voto femenino, porque aunque ya se había establecido por ley el derecho al voto, pues las mujeres pudieron ejercerlo inclusive 10 años después. ¿Qué más cambios trajo este movimiento? Vamos a conocerlos. El hecho de que se reformara la Constitución y se promulgara en el Diario Oficial no implicaba que las mujeres pudieran ejercer un derecho de ejercer su propia voluntad en el voto. Llevó muchos años después en donde las mujeres mismas pudieran expresar su opinión política, y no necesariamente quedara sujeta a la de sus padres, esposos, hijos, ¿no?
Entonces, esa es como la reforma constitucional se hizo, pero eso no cambió la vida cultural, ¿no? Para eso necesitábamos mucho más tiempo. Como bien lo mencionas, esa segregación entre lo que las mujeres podían hacer, lo que las mujeres podían decidir, pues también se da con Matilde Montoya, ¿no? La primer mujer médico de titularse de la Escuela de Medicina, donde se le cuestionaba realmente su capacidad. Entonces, digamos que se reforma la Constitución, pero a las mujeres todavía les costó mucho tiempo en obtener votos, en ser votadas. Cabe destacar que en 1955, con esas primeras elecciones, algunas diputadas sí fueron electas, pero todavía falta mucho más en donde las mujeres, donde hombres voten por mujeres. Una de las primeras mujeres en contender por un puesto público, Hermila Galindo, solamente recibió votos de hombres, de varones, que votaron por ella, ¿no? Todavía el que se reconociera la capacidad de las mujeres para poder desempeñar cargos públicos, pues lleva mucho tiempo. Entonces, el desprender esa dependencia lleva más tiempo, no nada más es el hecho de que les permitan votar, que lo logran, sino también que se les permita elegirlo y que sean, y se les considere como funcionarios, como públicos, como gente capaz, ¿no? Todavía lleva ese tiempo. Yo creo que es como una de las, pues yo creo que de las luchas que lleva más tiempo reformar la vida cultural más allá de la legislación. Lleva mucho más tiempo hacer ese cambio y eventualmente sucede, ¿no? Ahorita ya tenemos mucha más participación femenina de la que se pudo tener en los 50 o 60. Vamos con nuestra sección ¿Verdad o mentira? ¿La desconfianza de la mujer es tema cultural? Vamos a conocerlo. Se decía que incluso se les podía corromper, que la política las podía corromper, que por eso no era viable que las mujeres participaran de la política. Y sobre todo, en algunas ocasiones se hablaba de que esa vida pública pudiera interferir en su vida como madres, ¿no? Entonces, sí se tenía esa concepción de que la mujer no podría participar en estos dos aspectos. Ya después tenemos el ejemplo de esta Griselda Álvarez, la primera diputada mujer en los 70s, a finales de los 70s, donde ella bien conjuga esa labor de madre con su vida pública como gobernadora, ¿no? Entonces, esa era como otra de las concepciones, ¿no? La mujer desatendería a sus hijos, no tendría el mismo cuidado de su vida privada, ¿no? El poder participar en puestos públicos, en salir y formar parte de esa política, no le permitiría dedicarse a la vida doméstica, ¿no? Esa es como una de las grandes concepciones y sobre todo esa desconfianza de que el ascendente de la iglesia podría definir resultados en elecciones populares. Entonces, eso yo creo que son como las principales ideas que imperaron en la segunda mitad del siglo XX y que pues se ha demostrado que no, que eso no tiene que ver con que uno no pueda ser madre, estudiante, ¿no? Es todo lo contrario. Creo que eso lo hemos demostrado bastante bien. A la reflexión sobre estos años que nos lleva pues esta distancia sobre el ejercicio del derecho femenino, ¿qué reflexiones nos embargan en estos momentos? ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy en el ejercicio de nuestro derecho? De esto platicaremos en esta última parte de la entrevista. El más importante es que no hemos logrado vivir una vida libre de violencia. Creo que esa es como nuestra principal deuda como herederos a más de 66 años de esa reforma constitucional, que no hemos podido hacer esa transformación cultural que se hizo en las leyes, que se publicó en el 53, perdón, pero no hemos podido concretar ese cambio a nivel cultural, que nos sigue faltando todavía ser constantes en la práctica para poder saldar esa deuda tremenda, con miles de mujeres que nos han antecedido y con las que ahorita padecen, son víctimas.
Entonces, esa yo creo que es nuestra principal deuda, que no podemos pretender luchar por derechos que garanticen nuestra salud, nuestros derechos laborales, cuando para empezar nuestro primordial derecho al respeto a la vida no lo tenemos ni siquiera garantizado, ¿no? Es una deuda tremenda. O sea, 60 y tantos años después seguimos incluso peligrando. Entonces, esa yo creo que es la principal deuda. No podemos avanzar, no podemos... Eh, esos avances, por supuesto, se tienen que seguir haciendo, pero nos falta de verdad hacer una transformación a nivel cultural en donde se respete a la mujer igual, de la misma manera que se respeta a un varón. Uno de los principales retos para nosotros como creadores de contenido, pues es desprendernos de esa historia oficial, de esa historia escrita por hombres. Tenemos un gran equipo de mujeres trabajando, escribiendo esas historias y sobre todo hacer esa revisión historiográfica, no nada más concentrarnos en las grandes figuras, en los grandes personajes o en las grandes mujeres, ¿no? De las que ya se ha escrito, no lo suficiente, pero sí ya se les recupera, sino pensar o sea, en esos mítines en los que aquellas mujeres le dijeron a Ruiz Cortines, repítalo, ¿no? Esto es importante, tiene que repetirlo. Entonces, más que pensar solamente en ciertas personalidades, por ejemplo, Griselda Álvarez, Carrillo Puerto, sino pensar en esas grandes mayorías, en esas mujeres, las trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, se recupera mucho esa participación femenina a nivel social, y es un reto porque no necesariamente hay fuentes que nos permitan a nosotros contar esa historia, ¿no? La historia de la participación femenina a nivel social. Hay que pensar mucho sobre eso. Nosotros en Memórica pues hicimos una exposición, se llama Nunca más un México sin nosotras, y es como uno de los primeros intentos que nosotros hacemos de contar esa historia, de contar la historia de las mujeres, de hacer esa revisión historiográfica y darla a conocer, ¿no? Puede ser que muchas veces ese primer contacto con la historia de muchos jóvenes pues sea eso, ya una historia contada por mujeres con perspectiva de género, que sea su primer acercamiento y que de ahí en adelante defina cómo se sigue escribiendo la historia, cómo se da a conocer la vida cultural, porque también pues conocemos las grandes figuras, los grandes artistas y poco menos, se conocen las grandes personalidades femeninas, pero hay que impulsar la perspectiva de género, pero no solamente con los grandes personajes, sino también en la vida social. Ese es como uno de los retos de Memórica.